chicos, ¿cómo están? Empezando nuevamente con una nueva clase de la escuelita dominical. Pertenezco al Ministerio Dios es por Nosotros de Mendoza con la señora Mari. Vamos a ver una clase muy linda, una historia muy linda que está en la Biblia, que lo podemos ver en Lucas, ¿sí? Acá tengo la Biblia. Ustedes saben que es importante que ustedes puedan leer la Biblia y puedan buscar el versículo en la Biblia. Es en Lucas 19 y es la historia de Jesús y Zaqueo. Esta historia está en el 19, 1 al 10. Después ustedes, si pueden, con la ayuda de mamá, de papá, buscarlo en la Biblia. Y si saben leer, léanlo. Si no, pídanle a mamá y a papá que les ayuden a leerlo. Esta es la historia de Zaqueo, ¿sí? ¿Quién era Zaqueo? Mire, acá le presento a mi Zaqueo. Sabe que Zaqueo era el jefe de los publicanos, ¿sí? Él era un cobrador de impuestos. Sabe que en ese entonces los cobradores de impuestos eran odiados, no los querían mucho. ¿Por qué? Porque ellos iban casa por casa cobrando los impuestos, pero no solo cobraba lo que el gobernador de Roma, ¿sí? Donde estaba él, pedía, sino que siempre cobraba un poco más. Y ese un poco más era mucho para el pueblo, ¿sí? Entonces él se abusaba de su poder y agarraba y tenía ganancias extras. Entonces no era bien visto los publicanos, ¿sí? Por el pueblo. Eran odiados, eran menospreciados, no lo querían. Pero Zaqueo no le importaba. A él lo único que le importaba era las riquezas. Entonces vemos que él se enriquecía a costa del pueblo, cobraba más de lo que debía. Esta historia dice que Jesús, sabemos que Jesús le gustaba siempre ir por las calles de los pueblos a predicar la palabra de Dios. Y dice que Jesús iba caminando, entró a la ciudad de Jericó. Y cuando Jesús entraba, dice que había una multitud que le rodeaba. Siempre había muchas personas que querían escuchar su palabra, querían escuchar qué es lo que él hablaba, qué es lo que él decía. Y Jesús hacía eso, él entraba por la ciudad y dice que los rodeaba la multitud. Ahora, Zaqueo había escuchado hablar acerca de Jesús. Todo lo que decían, que hacía milagros, que curaba ciego, que sanaba a cojo, dice que hacía caminar a paralítico. Todo esto hacía Jesús. Entonces Zaqueo se interesó por eso. Y él quería verle, quería conocerlo. Dice que cuando Jesús entró a la ciudad, no se podía acercar porque estaba lleno de gente. Y Zaqueo, ¿saben una cosa? Él era bajo de estatura, él era chiquito. Entonces dice que estaba rodeado de gente y no podía ver, saltaba y no le podía ver. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? ¿Qué idea se le ocurrió? Dice que había un árbol sicomoro. ¿Qué es un árbol sicomoro? Ustedes no sé si ahora saben el árbol de la higuera, aquel que da el higo. Bueno, el árbol sicomoro era muy parecido a la higuera, pero era el árbol silvestre. Es como la higuera, sí, pero era silvestre. ¿Qué pasa? La higuera, en la antigüedad, muchos lo querían, le gustaban porque daba un buen fruto. Entonces dice que ellos sí le gustaba la higuera. En cambio, el árbol sicomoro era un árbol que nadie quería, ¿sí? Nadie quería comer de él y era mal visto. Solamente podían hacerlo los pobres, aquellas personas necesitadas, ¿sí? Que sabían que podían sacar de ese árbol sin ningún problema. Pero nadie se quería acercar a ese árbol. Pero Zaqueo dice que él se acercó. Imagínense, Zaqueo era un hombre muy rico, que nadie se iba a poder imaginar que él hiciera esto. Pero él, a eso no le importó. Dice que él agarró y se subió al árbol. ¿Para qué? Para poder ver a Jesús. Era lo primero que vio, estaba ese árbol ahí, ese árbol sicomoro. Y él se subió para que pudiera ver la atención de Jesús, para poderle ver nada más. Pero saben que Jesús dice que iba pasando por ahí y le vio. Y no solamente le vio, sino la palabra de Dios dice, Zaqueo, así dice, date prisa, desciende, porque me es necesario que pose yo en tu casa. O sea, no solamente Jesús habló con Zaqueo, habló con un publicano,
sino que también le dijo que quería ir hacia su casa. Entonces dice que Zaqueo descendió contento, rápido, y fueron hasta su casa. Ahora dice que la gente que estaba allí mirando alrededor de Jesús, que iba con él, dice que empezaron a hablar, empezaron a murmurar y decían, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que Jesús vaya a la casa de ese pecador? ¿Cómo puede ser que Jesús quiera hablar con ese pecador? Entonces la gente no entendía. Pero ¿saben un secreto? Jesús vino a este mundo, ¿sí?, para estar con los pecadores, para perdonarle, y eso él quería demostrar. Entonces dice que hablando Zaqueo, ¿sí?, con Jesús, le dijo, Zaqueo a Jesús, o sea, él sabía, porque una persona que está con Jesús, inmediatamente su corazón cambia. Entonces él dice, Señor, si yo en algo he fallado, dice, voy a devolverle a los pobres, dice, lo que le he robado. Eso es lo que quiso decir, con otras palabras, sí dice en la Biblia, pero quiso decir eso. Y no tan solo dijo que se lo iba a devolver, sino se lo iba a dar 4 veces, ¿sí?, lo que él había robado a los pobres. ¿Qué pasó? Cuando Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús, cuando habló con Jesús, algo cambió en su corazón, ¿sí? Y eso es lo lindo de esta historia para aprender. Que Jesús, cuando entra a nuestra vida, entra a nuestro corazón, algo hace, algo cambia. Y eso tenemos que saber nosotros. Y vamos a ver el versículo para memorizar, ¿sí?, de esta semana, que es muy lindo y que está en Lucas 10, se me ha perdido, acá está, en Lucas 10. Dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el versículo que le voy a pedir para que ustedes se puedan aprender, ¿sí? El Hijo del Hombre, dice, vino a buscar y a salvar. Está hablando de Jesús. Él vino a buscar y a salvar los que se habían perdido, aquellos que nadie en la sociedad quería, aquellos que todos lo expulsaban, ¿sí? Dice que Jesús vino para ellos. ¿Para qué? Para poder sanar su corazón, para poder entrar en su vida. Y sabe que Jesús agarra y dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Sí, eso le dijo a Zaqueo, pero estaba hablando de su corazón, que hoy día había llegado la salvación en Zaqueo. Sabe que la historia dice que Zaqueo cambió, y él ya no era el mismo. Y Jesús le dijo que él tenía, en una parte de la Biblia dice que tiene que cumplir con lo justo, cobrar lo que le corresponde, ¿sí? No sacar ganancias extra. Y esto es lo que a él hacía. Así que desde que él tuvo un encuentro con Jesús, hubo un cambio en su vida. Y eso quería compartirles en esta clase a ustedes. Muchas veces nosotros hacemos cosas que no debemos, ¿sí? Sabemos que está mal, pero sabe que si nosotros nos arrepentimos y oramos a Dios, Jesús nos perdona. Él nos escucha y Él nos perdona. Muchas veces cometemos cositas que no debemos hacer, ¿sí? Pero esta historia nos deja esa enseñanza de que nosotros podemos orar al Padre, podemos recibirle en nuestro corazón y Él nos va a perdonar. Ahora le quiero mostrar la tareita que vamos a hacer, ¿sí? Esto lo pueden hacer ustedes, es muy fácil. Es un arbolito, está dibujado y es un saqueo chiquito. ¿Qué es lo que hicimos? En el árbol hicimos un agujerito y le pusimos una piolita que se lo pegamos al saqueo y se lo pegamos atrás. ¿Qué consiste hacer esto? Que cuando tiramos de la piolita, Zaqueo sube al árbol. Sí, es para una enseñanza para que nos quede. Nosotros cuando empezamos a hacer esta actividad nos recordamos, ¿sí? Recuerden quién era Zaqueo, el jefe de los publicanos, ¿sí? ¿Por qué era odiado? Recuerden también qué significaba subir a un árbol sicomoro, qué significaba estar cerca de un árbol sicomoro. Y esto qué bueno que ustedes lo puedan realizar y acuerden el versículo para memorizar, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado esta clase, que nos podamos ver pronto. Les extrañamos mucho, siempre les digo, con muchas ganas de verlo, con muchas ganas de abrazarlo y espero que ya pronto podamos estar juntos adorando a nuestro Dios. Dios les bendiga.